Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Seguimos en Zona de Trabajo, 18:24 de la tarde de este 13 de abril. Fresquito, a mí me gusta este clima. Sos como dicen ahora, el del team invierno. O sea, claro, sí, claro. Sí, si hay que elegir un team, mirá, Juani ese también, es el mío. Juani también. Sí. Me siento bien, abrigadito. Una de las noticias que se sucedieron en los últimos días, Carlos, con respecto a las cuestiones laborales, es algo que es interesante que lo conversemos, que le demos un poquito de tiempo a esta situación. Condenaron al diario Clarín por persecución gremial y ordenaron la reincorporación de un trabajador que está afiliado al Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El trabajador se llama Alberto Romero, es un afiliado, como decía, al Sindicato de Prensa y, entre otras cosas, fue miembro de la Junta Electoral del sindicato, mejor dicho, de la comisión interna la redacción del diario Clarín en el año 2018. Según el fallo judicial de segunda instancia, el hecho que la ley permita el despido sin justa causa no debe considerarse una patente para arremeter contra derechos humanos ni para discriminar pagando. ¿Por qué dice esto el fallo judicial, Carlos? Porque este trabajador tenía un régimen de trabajo que es muy llamativo, pero no es tan llamativo en el trabajo de prensa y no es tan llamativo tampoco en el diario Clarín, que tiene una forma de contratación de este tipo desde mínimamente que esté relativamente normalizado desde la vuelta de la democracia en el año 84-85, ¿no? Que es hacer un contrato por día. ¿Un contrato diario? Un contrato diario. Alberto Romero entraba todos los días a trabajar, firmaba un contrato de trabajo, trabajaba el tiempo que tenía que trabajar, se iba a la casa y al día siguiente hacía lo mismo. Tenía un nuevo contrato para firmar. Tenía un nuevo contrato para firmar. Lo esperaban en la puerta. La precarización según Clarín sería, ¿no? ¿No es cierto? El Evangelio según San Lucas, bueno, la precarización según Clarín sería. ¿Por qué decía que no es tan raro en Clarín? Porque Clarín tiene este tipo de modalidades de contratación o otros tipos de precarización laboral desde hace ya mucho tiempo. Y no solo tiene ese tipo de contrataciones, sino que suele tener la maldita costumbre de perseguir a trabajadores organizados en sindicatos, digamos, ¿no? Claro, sí. Vos sabés que me quedaba pensando en esta cuestión del tema de la contratación diaria. Yo creo que ni a McDonald's se le ocurrió. Ni en McDonald's se animaron a tanto. Ni en McDonald's se animaron a tanto, digamos. O sea, menos mal que esta gente escribe diario y no hace hamburguesa, porque si no, viste, bueno, estaríamos en un serio problema, viste, o sea. Tras varios años o en un problema más serio del que estamos todavía, ¿no es cierto? Con Clarinete. Eso es verdad. Tras varios años de litigio judicial, la empresa fue obligada en estos días a hacer efectiva la reincorporación de Alberto Romero, pagar el salario
desde su despido en el año 2018, en agosto del año 2018, y cumplir con una reparación por daño moral. Una de las cuestiones de la reparación del daño moral es que el diario Clarín está obligado a poner un cartel de 2 metros por 1 metro explicando la razón por la cual había despedido a este trabajador y haciéndose cargo, una especie de mea culpa, de decir, bueno, tenemos que reincorporar a este trabajador porque tiene derecho a trabajar, digamos. Pero es interesante también pensar, ¿no?, en esto, en estas cuestiones. El diario Clarín, como cualquier otro diario, no solamente es algo que uno lee todos los días en el café o que se fija en internet las noticias, sino que tiene todos estos trasfondos de atrás, ¿no? Valga la redundancia. Hay trabajadores que muchas veces están en condiciones laborales paupérrimas. En muchos casos, como pasa con lo hemos hablado varias veces en el programa, más del 50% de los trabajadores de prensa de la Argentina tienen un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Sí, sí, sí. Y en Clarín también pasan estas cosas. No es que es la excepción en esa situación, ¿no? También sucede ahí que los trabajadores están precarizados, tienen sueldos de miseria y trabajan para informar a la gente, ¿no? Sí, sí, Digamos, sí. es como cualquier otro trabajo, tienen que tener las condiciones y el salario que un trabajador se merece para poder vivir en condiciones lo mejor posible, y esto en el diario Clarín no pasa, no es solamente que tiene noticias en las cuales uno puede estar de acuerdo o de desacuerdo, ¿no? Hay un trasfondo laboral ahí que, como decía antes, ya tiene una historia muy, pero muy arraigada en la precarización laboral, en los malos sueldos, en la persecución sindical, un hito histórico en la historia de los trabajadores de este país. Hay muchos, pero uno de ellos es la persecución gremial que sufrió la Comisión Interna de Clarín en los años 80, donde el diario decidió echar a toda la comisión interna de los trabajadores y le pidió incluso a su jefe de redacción, en ese momento el periodista y escritor Osvaldo Bayer, que lo haga efectivo, y él se negó a hacerlo. Entonces hubo una histórica lucha de casi 40 días de conflicto en el diario por eso, y eso dejó una marca que fue generando una historia de lucha de los trabajadores en el diario que también de alguna manera uno podría decir que fue dejando semillitas para que hoy los trabajadores del Sindicato de Prensa de Buenos Aires hagan un juicio a Clarín, lo ganen y el trabajador tenga que ser reincorporado, ¿no? Sí, sí, sí. Además también, digamos, o sea, bueno, dejando en claro esto, ¿no? O sea, que se declara nulo el despido. Exactamente. O sea, ¿no? La justicia retrotrae toda la situación a la situación anterior al despido de Alberto Romero y deja en evidencia, digamos, sea el móvil discriminatorio por las actividades gremiales, ¿no? Sí, tenemos una pequeña declaración que Alejandro Ontivero, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en el diario Clarín, le hizo a el canal Barricada TV de la ciudad de Buenos Aires, que resulta interesante escuchar como para pensar algunas otras cositas alrededor de esto. Lo escuchamos.
el fallo es muy importante para todos los trabajadores que están en la situación, o que estaban en la situación de Alberto Romero. Romero es un trabajador que tenía contrato por día, ¿sí? La empresa lo convocaba, Clarín, lo convocaba a trabajar, él firmaba un contrato, ese contrato terminaba el mismo día y al otro día lo volvían a convocar de vuelta y así el mismo proceso sucesivamente. Él entró a trabajar en el año 2008. Hoy Alberto tiene un fallo favorable, tiene una orden de reinstalación, ¿no? Le van a devolver el trabajo, pero es importante contextualizar esto. Para que nosotros estemos organizados en la empresa, en la planta, fue muy importante que la redacción de Clarín haya recuperado la comisión interna, que después de 12 años, sin actividad gremial, lo recuperaron. Ellos fueron los que nos organizaron a nosotros. Y Alberto era un militante, digamos, o trabajador afiliado a este PREVA. Romero, estoy trabajando, es un espaldarazo para nosotros, es una alegría enorme, pero nos da fuerza para ir por la regularización de todos los compañeros que están en una situación precarizada. Por otro lado, te quiero comentar también que en la redacción tenemos compañeros, compañeras que están trabajando, que cobran un sueldo que están por debajo de la línea de la pobreza, y es inaceptable que un multimedio como Clarín, que se vanagloria de tener suscripciones en la web y todo, no tenga a los trabajadores con un sueldo digno, como todos los trabajadores merecemos. Escuchábamos la palabra de Alejandro Ontivero, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en el diario Clarín. Interesante lo que planteaba con respecto a esto que decimos muchas veces y que decíamos antes también, ¿no? Que una lucha es escuela, ¿no? Sí, sí. Muchas veces para que los compañeros y compañeras de trabajo se sientan con la potestad, con la fuerza como para pelear por sus derechos, ¿no? Tal cual, sí, no, ni hablar. Otra cosa que me llamaba la atención es que nos llamaba la atención antes, hace unos minutos, que Alberto Romero firmaba un contrato de trabajo todos los días para trabajar en Clarín, y ingresó en el año 2018 y fue despedido en el año 2018. Estuvo 10 años firmando un contrato todos los días. Debe tener un récord mundial, más o menos. O sea, capaz que hay alguno más que lo supera, ¿no? O sea, pero todos de Clarín, obviamente. Lo que me quedé pensando también en la cuestión es si Van der Kooi y Kirchbaum también firmarían un contrato diario. Claro. Eso es bueno, a veces la disparidad que hay en la labor periodística es abismal, y en esos casos se nota más, ¿no? Sí, esas supuestas figuras que cobran millones comparados a el caso de Alberto Romero u otros tantos que trabajan en condiciones precarias o tienen el sueldo por debajo de la línea de pobreza. Es como muy impresionante la distancia que hay. Claro, la pregunta sería, ¿los millones los cobran por hacer periodismo o por hacer daño? Que esa también. Claro. No, porque bueno, cual. Capaz que estamos hablando de otro tipo de actividad, ¿no es cierto? Claro, ahí está la pregunta. Lo que sí me gustaría recalcar para finalizar con esta información es que en aquel 2018 Alberto Romero fue despedido luego de ser miembro de la Junta Electoral de las elecciones de la Comisión Interna en el sindicato, y por eso fue considerado el caso también como una persecución gremial, ¿no? Claro. Porque esto que decíamos, Clarín tiene una larga historia de persecución a los trabajadores que se organizan, que pelean por sus derechos, y eso no es algo menor,
¿no? Te diría que es muy importante porque también uno a la hora de leer las noticias que se publican ahí, también tendría que tener un poquito en cuenta estas cosas, ¿no? Sí, es que es como la marca de los billetes, ¿viste? El tema de la persecución en Clarín, parece, ¿no? O sea, sí. Es con lo que uno los identifica, ¿no? O sea, si no está esa marca, no es falso, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá nos damos cuenta que es un Clarín auténtico, ¿no es cierto? Auténticamente, o sea, auténticamente clarinete, sí. Así que bueno, esperemos que pronto el trabajador Alberto Romero vuelva a los talleres de impresión del diario en la calle Cepita, en el barrio de Barracas, la capital federal, y que se efectivice un acto de justicia, claro, alguna vez. Sí.